Hay un proverbio que dice, no comas el pan del egoísta, ni desees sus manjares, pues como piensa dentro de sí, así es. Y él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Vomitarás el bocado que has comido y malgastarás tus cumplidos. Como piensa dentro de sí, así es. Por ahí han escuchado esa frase antes en la Biblia. Y estuve pensando bastante en qué tocar hoy como tema. Y lo pensé largamente y decidí al final hablar de una palabra en la Biblia que significa pensar. Es una palabra que usa bastante el apóstol Pablo en varias de sus cartas. Y uno está leyendo, va leyendo la carta de Pablo y de repente encuentra que él dice, piensen en esto, contemplen esto. Y hoy me di cuenta cuánto tiempo pasamos pensando y cómo lo difícil que es a veces manejar nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy, en un momento durante la adoración, Osvaldo nos llamó a pensar, a dejar de lado lo que estamos pensando en cuanto a algún problema que podemos llegar a tener o algo que está pasando en nuestra vida y pensar en adorar a Dios. Y también en el pensamiento, Daniel habló de, tenemos a Dios gracias, el pensamiento para la cena, habló de cómo tenemos ese momento para, ya pensado por Jesús, que sabe cómo somos y que necesitamos algo que nos lleva a volver a pensar en Él, a pensar en sus cosas. Entonces, una de las cartas donde yo he visto bastante esta idea de pensar está en Filipenses. Entonces, vamos a ver en Filipenses hoy la idea de pensar en una idea también relacionada con pensar que sería nuestras metas o nuestra meta. Si pueden tomar un tiempo para pensar justamente en cuáles son tus objetivos más importantes, tu meta para la vida, es probable que pasas bastante tiempo pensando en eso. Bueno, el único lugar que habla de metas en la Biblia es justamente Filipenses, que es el único libro que usa la palabra meta. Entonces vamos a ver la relación entre nuestros pensamientos y la meta. Primero voy a buscar los lugares donde habla de, usa este término, que se traduce como pensar muchas veces. Filipenses 2:2. Que no se traduce así como pensar. Aquí, voy a leer la Biblia de las Américas. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hacer completa mi gozo sintiendo del mismo sentir. Eso es la palabra que se traduce normalmente como pensar. Si uno lo lee en Dios habla hoy, lo dice como teniendo el mismo espíritu y el mismo propósito. Se traduce muchas veces así como tener el mismo sentir, pensar lo mismo, la misma forma de pensar, es la idea. 2:5, más adelante dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Ya vimos 3 formas en que se traduce esta idea de pensar, sentir, propósito, la actitud que tenemos. Entonces, es como, la palabra es importante, el concepto es importante en Pablo sobre todo, pero a veces cuesta traducirlo. En Dios habla hoy dice, tengan uno con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Y habla de como Jesús, sigo leyendo,
el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, versículo 7, 2:7, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor, el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedió a Jesús que doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces pone como forma de pensar la forma de pensar que tenía Jesús, la idea de no buscar sobresalir, la idea de aceptar obedecer, la idea de ser un siervo para dar su vida para todos. Entonces, si estamos pensando en la forma de pensar de Jesús, estamos pensando en la forma de pensar de Dios. Después se vuelve a usar esta palabra en Filipenses 4:2. 4:2, que dice en la Biblia de las Américas: ruego a Eviodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor, que se traduce a veces como que tengan el mismo sentir en el Señor, que piensen lo mismo. Pero es la palabra que normalmente se traduce como pensar, que piensen en el Señor de la misma manera. Hay una frase que es muy común en la Biblia, que es en el Señor, o en Jesús, o en Cristo. Y cuando Pablo usa esta expresión, en Cristo, en el Señor, se refiere a la relación que uno tiene con Cristo. La relación que uno tiene con Cristo como Señor. Entonces, cada vez que están leyendo la Biblia y encuentran, dicen, alégrense en el Señor, significa alégrense en el hecho de que Jesús es su Señor, que tienen una relación como Jesús, como el Señor. Entonces van a encontrar esta expresión muchas veces en Pablo, sobre todo, es el que más lo usa. Entonces, lo que encontramos en la iglesia en Filipos, dos hermanas enfrentadas. Y aparentemente esta carta tiene tanta énfasis en la idea de armonía, pensar lo mismo, buscar el ejemplo de pensar de Jesús, porque había dos mujeres influyentes en la congregación que no se llevaban bien. No se ponían de acuerdo en su relación con el Señor. Entonces, como no se ponían de acuerdo, no tenían el mismo pensar en el Señor, él le dice a la persona encargada de la congregación, los animo, las exhorto que se pongan a pensar en el Señor de la misma forma. Entonces, vemos que también esta idea de que ellos se pongan a pensar lo mismo en el Señor, quiere decir que nosotros tenemos hasta cierto punto cierta decisión con respecto a lo que pensamos. A veces decimos, mis pensamientos me llevan por cualquier lado. O sea, me llevo a pensar cualquier cosa acerca de alguien. Bueno, según esto, lo que Pablo nos dice en Filipenses, no es tan así. Él pone como ejemplo la forma de pensar de Jesús y dicen, ustedes tengan esa forma de pensar. Si tienen algún tipo de consolación en Cristo, tengan su forma de pensar. Entonces, por más que nuestros pensamientos vuelan, podemos tomar decisiones para hacerlos aterrizar y volver a donde tienen que estar. Entonces, eso es algo bastante importante que encontramos en esta carta. Una vez escuché una clase cerca de Filipenses que enseñó un anciano de la iglesia, que a la vez era psicólogo, y él decía que Filipenses te hace preguntarte a vos mismo, ¿estás mirando a Cristo a través de tus circunstancias
¿O estás mirando a tus circunstancias a través de Cristo? Y yo me puse a pensar, qué bueno. Y la adopté como frase propia. Cada vez que me toca enseñar Filipenses, la saco a relucir esta frase. ¿Estás mirando a Cristo a través de tus circunstancias? ¿O estás mirando a tus circunstancias a través de Cristo? Cuando Pablo escribe la carta a Filipenses, él dice que está en la cárcel, pero se anima en Cristo. Se puede alegrar en Cristo. Uno podría estar pensando en su caso, en sus circunstancias. Él estaba encarcelado, no podía hacer lo que él quería. Pero él dice que todos han escuchado acerca de Cristo, donde yo estoy en la cárcel. Entonces, estaba tomando sus circunstancias como una posibilidad de ¿qué puedo hacer para el Señor en mi circunstancia? Él sigue siendo mi Señor. Estoy en Cristo, Él es mi Señor, a pesar de que yo estoy preso. Entonces, la idea en qué pensamos, cuál es nuestra óptica, cuál es nuestra forma de pensar, cómo influye en lo que hacemos. Después, termina la carta, él dice que se alegra porque han vuelto a pensar en él, a los filipenses, la última vez que aparece esta palabra, que en el sentido que ellos lo han ayudado, como está en la cárcel, mandan ayuda, mandan a alguien para ayudarlo. Entonces, saben que querían hacerlo antes, pero no podían. Por esas son las veces que él habla de ese término. Entonces, quería tomar esa idea en Filipenses y ahora ir al capítulo 3, versículo 7. En capítulo 3, Pablo habla de su historia personal, que dice en versículo 3, 4, que él podría confiar en la carne. La carne sería las cosas externas, su condición humana. Diga, si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Bueno, encontramos acá también un sinónimo, otra idea que también expresa la idea de pensar en el 3.7, que sería que él estimaba todo lo que él antes estimaba como importante o pensaba que era importante, consideraba que era importante, que ahora lo considera como pérdida o como, la palabra exacta es basura, lo que él encontraba antes. O sea, su educación, su nacimiento, su origen social, la forma en que cumplía la ley mosaica religiosamente, lo considera con otra óptica. Entonces, lo importante para él es ser hallado en Cristo. Otra vez encontramos esa frase en Él, tener a Jesús como Señor.
esa relación con Jesús es lo que él considera importante, es lo que piensa que es importante ahora, cosa que antes no era tanto. Voy al versículo 10. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Espero llegar a la resurrección de los muertos. Cuando uno lee esto y piensa que la meta de Pablo o su idea es conocer a Cristo, pensamos, lo primero que uno piensa, bueno, ya lo conoció. Porque Cristo se pareció a Pablo en el camino a Damasco. Una luz brillante lo encandiló, él quedó ciego 3 días. Pablo también escuchó la voz de Cristo varias veces. Jesús se apareció a Pablo en visiones varias veces, le dio instrucciones. Como el apóstol, él recibía revelaciones directamente de Jesús. Entonces uno piensa, bueno, conoce a Pablo, conoce a Cristo. Entonces, ¿cómo puede decir que ahora lo más importante para él es conocer a Cristo? La idea sería que ha cambiado su forma de pensar. Antes, lo que era importante para él era su educación, su religiosidad, el hecho que cumplía todo, su familia. Ahora se dio cuenta que hay otra realidad, y esa realidad es lo que ocupa sus pensamientos. Y dice que quiere conocer a Cristo, y entiende conocer a Cristo como 2 aspectos. Uno es conocer el poder de su resurrección. Es un aspecto de conocer a Cristo. El otro aspecto es ser solidario con sus sufrimientos. En realidad son 2 partes de conocer a Cristo que cada cristiano debe tener en cuenta. Muchas veces vemos a personas que van por una faceta de conocer a Cristo o la otra. Por ejemplo, uno puede querer conocer el poder de Cristo en su vida, pensar en un Cristo que venció la muerte, un Cristo victorioso, un Cristo de mucho poder. Y es correcto tener ese deseo de conocer así. Pero la misma persona por ahí, cuando piensa en cargar con su cruz en obediencia cada día, no le gusta esa idea, que sería ser solidarios con sus sufrimientos. Cuando Pablo dice ser la comunión con su sufrimiento, es la idea de Jesús fue obediente hasta la muerte. O sea, antes él había dicho que tengamos la misma forma de pensar que tuvo Cristo Jesús. Y que tengamos una misma forma de pensar entre nosotros. Entonces, esa misma forma de pensar, y la de Jesús, era cuando uno decide servir, en el caso de Jesús, era cargar con su cruz, y servir en nuestro caso es tomar con nuestra propia cruz cada día y seguirlo. El que pierde la vida por causa de Jesús, la encuentra y va conociendo el poder de la resurrección de Cristo. Esto es algo que es una decisión, una forma de pensar, nuevamente esa idea de pensar, diaria. Vamos tomando esa forma de pensar diariamente. No es una cosa que hacemos una vez, nos bautizamos, morimos con Jesús, resucitamos con Jesús y ya está. Es un caminar diario. Entonces Pablo dice que él quiere conocer a Jesús así. Está diciendo que es una meta, es algo que él quiere lograr. Entonces, estábamos en Filipenses 3, 10 y 11, pone como meta final llegar a la resurrección de los muertos. Ahora voy al 3:12. No quiero decir
que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto. Pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Entonces, él está diciendo, en un sentido, no conoció a Jesús todavía. Lo conoció, lo está conociendo, pero dice, no he alcanzado esa meta de conocerlo como yo quisiera conocerlo, de vivir con esa resurrección, ese poder en mi vida, de tomar esa cruz cada día. No la alcancé todavía, no estoy tan perfecto. Entonces, pero siga adelante. Entonces, eso nos hace volver a pensar en nuestros pensamientos. Si Él tiene, muchas veces nuestros pensamientos o nuestras metas son cosas que no alcanzamos todavía. O sea, las metas son siempre para el futuro. Pero los pensamientos, que son diarios, nos acercan o nos alejan de nuestras metas. O sea, uno puede dejar una meta un par de días, 3 días, y no pensar en esa meta, pero si la deja por mucho tiempo, deja de pensar en la meta, va a ver que deja de hacer planes para lograrlo, sus actividades diarias no van a ir hacia esa meta. Entonces, Pablo dice que no, en el 12, que siga adelante, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Y acá él usa la palabra alcanzar 2 veces. Primero dice alcanzar en que no he alcanzado la meta. Mi meta es conocer a Cristo como mi Señor. O sea, creo que en la vida cristiana, por lo menos yo lo he vivido así, con los años, la idea de tener a Jesús como tu Señor es algo que te pesa mucho más, o te reconforta mucho más, te da más seguridad en la vida, porque la relación ya tiene más tiempo. Pero uno sabe que no estás obedeciendo a Jesús como quisieras y no estás viviendo el poder de Jesús como desearías. Pero no por eso Él deja de ser tu Señor, porque Él te alcanzó. Él te hizo llegar su gracia. Y como Él te alcanzó, te hizo llegar su gracia, eso te hace querer alcanzarlo a Él. Entonces, muy importante este concepto que pone acá. Recordar que el momento te alcanzó. Cristo te llegó. Hay una canción que cantamos así, que el amor me llegó, creo que es una cosa así. O Jesús me levantó. Entonces uno siempre vuelve a ese momento en que Jesús nos alcanzó, nos llegó. Después, diciendo en el 13, hermanos, no digo que yo mismo lo haya alcanzado, lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar el premio para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Todo lo que ya poseemos una fe madura, debemos pensar de esta manera. Y acá volvemos a encontrar la idea de pensar. Lo dice 2 veces en este versículo 3:15. Esta palabra que es tan importante en sus enseñanzas. Todos los que tenemos una fe madura debemos pensar de esta forma. ¿De qué forma? De pensar que mi meta, hasta la cual llega, y acá también encontramos esta palabra solamente en la Biblia. Está acá en versículo 14, lo voy a leer. O sea, deja lo que está atrás y va hacia adelante para llegar a la meta. La meta es una palabra que a veces se usa, por ejemplo, el blanco, hacia el cual uno está apuntando con una flecha, un arco y una flecha. Mira, hay que mirarlo muy bien para llegar. Entonces, en nuestro caso no estamos pensando en un blanco o no estamos pensando en flechas con un aro para tirar las flechas, pero sí estamos pensando en la meta de un llamamiento que el cristiano recibe. Entonces, para poder
llegar a esa meta, tenemos que apuntar bien. Si nuestra visión se desvía de un lado a otro, si empezamos a pensar en otras cosas, y todos pensamos en otras cosas, pero si no tratamos de acorralar nuestro pensamiento para que vuelvan a pensar en Jesús como nuestro Señor, entonces no vamos a llegar hasta Él. Entonces dice algo importante acá, para mí importante. Dice que todos que ya poseemos una fe madura, todos los maduros, debemos pensar así. Si alguna, como ustedes piensan de otro modo, Dios le va a revelar que esto es la forma de pensar. Entonces, está diciendo que hay cristianos que por ahí esto no es su meta. Puede ser que estén pensando, hay cosa más importante que conocer a Cristo en mi vida. Él está diciendo, realmente no pueden tener otra meta. Si piensan de otra forma, piden que Dios les revele, porque dice, Dios le va a revelar que la meta del cristiano es esta: conocer a Cristo, sentir por su resurrección en la vida, diariamente, como Señor Él está con nosotros, quiere mostrar su resurrección, su poder en nuestras vidas. También quiere que nosotros sigamos su ejemplo de servicio, de aceptar, morir a nuestro propio yo, eso es, cargar con la cruz cada día para seguirlo. Es la forma de pensar del cristiano, no hay otro y no hay otra meta. Dice que esa meta proviene de un llamamiento. Un llamamiento en el versículo 15. Me perdí. 14. Llegaste a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, uno podría pensar, en el caso de Pablo, ese llamamiento fue algo muy evidente, fue una voz que lo llamó desde el cielo, ¿no? Pablo, Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? En nuestro caso, el llamamiento es a través del Evangelio. O sea, escuchamos acerca de Jesús, escuchamos que murió para salvarnos. El llamamiento es otro. Pero debemos refrescarlo siempre. Debemos tomar el tiempo para pensar en que Jesús nos llama. Nos llamó en algún momento. Uno por ahí, si puede remontarse el momento en que escucharon el Evangelio y te llegó al corazón y pensaste en, sí, Jesús murió para salvarme, resucitó para darme la vida nueva. Ese llamamiento a través del Evangelio, o si te alejaste un momento y volviste, ese llamamiento es cuando tu conciencia se sensibiliza y realmente querés volver a Jesús y seguirlo. Entonces, el llamamiento es cuando el Espíritu Santo abre en tu corazón y trata de acercarte a Dios en el momento cuando uno se entrega a través del arrepentimiento, por la fe en el bautismo. Entonces, uno debe tener eso presente, pensar en eso para no olvidarse de su meta. Sigo leyendo. En el 16. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado, dice en la Biblia de las Américas. En Dios habló hoy, dice, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Vivir lo que ya hemos alcanzado. Uno vuelve a esa idea de dónde ha llegado en cuanto a su camino hacia la meta. No ir hacia atrás. Porque es fácil hacia atrás, es fácil ir hacia atrás. Vivir de acuerdo a lo que ya ha alcanzado, sabiendo que puedo avanzar más. Entonces, no ir hacia atrás. Vivir de acuerdo a lo que uno ya ha alcanzado y seguir avanzando con los ojos y la mente fija en la meta.
17. Hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en lo que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. Vivir, hacer las compras, vestirnos, o sea, son cosas del mundo. Pero cuando dice pensar en las cosas del mundo, sería valores del mundo que van en contra de los de Dios, sencillamente. Estas personas donde piensan en sus apetitos, no están pensando en que Jesús es su Señor. Entonces, no toman la molestia de reobinar y obligarse a pensar de otra forma, que es algo que hacemos cuando nos congregamos, por ejemplo, cuando leemos la Biblia, cuando pasamos tiempo con hermanos, cuando estamos sirviendo. Son cosas que nos ayudan a volver a encauzar nuestros pensamientos según el llamado que Dios nos hizo. Por eso dice a continuación, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso, y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. Si uno puede realmente pensar de sí mismo como un ciudadano del cielo, mi destino final, el lugar que me corresponde, que va a durar mucho más tiempo de lo que estoy viendo ahora, entonces, y pensar que estamos esperando que venga el Señor Jesucristo, mi Salvador, que va a volver así como venció la muerte. En Tesalonicenses creo que dice que nosotros sabemos que Cristo vuelve porque creemos que resucitó. Y tenemos las pruebas muy fuertes de que resucitó, y hemos depositado nuestra fe en que venció la muerte, que resucitó. Por eso sabemos que vuelve. Entonces, es bueno que vamos a tomar el tiempo de meditar en esto, de pensar que así como resucitó con fuerza, volverá con fuerza y va a dominar todas las cosas. Algo que va a hacer es resucitar a los cristianos, transformar a los que están con vida, para que su cuerpo sea como el cuerpo de Él. Va a ser un cuerpo glorioso como el de Él. ¿Qué podemos hacer? Porque sabemos que nuestros pensamientos muchas veces crecen alas y vuelan. A veces no queremos que vuelen. Bueno, algo que podemos hacer es tomar el tiempo para escuchar la palabra de Dios, de orar, un tiempo tranquilo para hacerlo. A veces si uno lo hace apurado, no lo va a hacer muy bien, lo puedo decir por experiencia. Hay que tomar el tiempo para hacerlo. Pasar tiempo hablando de la palabra con tus hermanos, si pueden ir a un grupo en la semana, una clase, o si son una familia cristiana, tomen el tiempo para hacerlo. Tomar un tiempo también para evaluar cuáles son mis metas. Las metas van a ser el fruto de tus pensamientos. Y tus pensamientos te van a dirigir hacia tus metas o alejarte de tus metas. Entonces, tomar el tiempo para hacer una evaluación personal de vez en cuando, tomarse un tiempo. Yo tengo un día por año que pienso, trato de tomar más de un día, pero hay un día que es solamente para ver cómo voy con mi existencia acá en Argentina. Estoy logrando lo que quiero lograr. También a veces tomo un tiempo para salir a caminar, solamente para orar, sin otra cosa. Entonces son cosas que uno tiene que hacer para realmente ver si tus pensamientos están yendo para el lado que tienen que ir. La persona que estudiamos, que estamos en alguna carrera, necesitamos esto mucho porque nuestra mente está muchas veces en otra cosa. Necesitamos poder manejar ciertos pensamientos acerca de ciertas disciplinas si estamos estudiando. Entonces necesitamos un tiempo diario de contacto con la palabra de Dios. Necesitamos un tiempo de estar en contacto con personas que comparten el mismo léxico de cristiano con nosotros. Vamos a orar. Señor, damos gracias por este tiempo de estar pensando en lo que...